Venga, pues vamos a la segunda parte del vídeo, ya va quedando menos. Aquí vamos a hablar de cómo se organiza el servicio de prevención de la empresa, porque aquí estamos hablando que la empresa tiene obligaciones, pero esto al final, ¿quién se pone a planificar la prevención? ¿Quién se pone a evaluar riesgos y a proponer medidas? ¿Quién hace todo eso? Tiene que, no puede decirse, la empresa y todo el mundo cogiéndose de hombros y al final los unos por los otros la casa sin barrer. No, tiene que haber responsable, que quede claro quién va a llevar esas funciones a cabo. Veremos que hay distintas modalidades y bueno, pues para empezar, nuestra querida Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales dice en el artículo 14 que el empresario está obligado a adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. No hay excusas, no hay justificaciones posibles cuando se trata de la salud de la gente, tú no la puedes poner en riesgo porque sí. Y para eso, pues lo que se extrae es que tiene la obligación de planificar y organizar la prevención de los riesgos laborales bajo una serie de modalidades teniendo en cuenta las características de su empresa. Con estas modalidades hay otra actividad, así que prestemos atención. De todas maneras, si hay dudas, ya sabéis que para eso vamos a clase, para solventar dudas, pero que todo este material lo tenéis que ir trabajando un poquito antes en casa. Vamos allá. Modalidades para organizar el servicio de prevención dentro de la empresa. Aquí las tenemos. Que las asuma el propio empresario, que se designe a uno o varios trabajadores de la empresa, que se contrate un servicio de prevención ajeno o que ese servicio de prevención sea propio dentro de la empresa. O por último, un servicio de prevención mancomunado que ahora explicaremos. Bueno, vamos a desgranar uno por uno. Tampoco tiene muchas características, es fácil saber cuándo toca uno y cuándo toca otro. Empezamos por la asunción por parte del empresario. ¿Una persona que tiene una empresa puede ser además su propio servicio de prevención? Sí, pero la empresa tiene que tener, y el propio empresario, unas características muy específicas. Para empezar, es para empresas de menos de 10 trabajadores o como mucho 25, si están todo el mundo trabajando en el mismo centro de trabajo. En el momento que tengas dos centros de trabajo, es decir, dos locales, dos sitios diferentes en los que tengas repartida tu plantilla, si pasas de 10, ya no puede ser el empresario su propio servicio de prevención. Ahora, el empresario tiene que estar capacitado con un nivel básico de prevención de riesgos laborales que, dependiendo de la actividad a la que se dediquen, pues será un básico de 30 o de 50 horas. Y aprovecho para recordaros que quienes aprobáis FOL, pues entonces tenéis reconocido ese nivel básico en prevención de riesgos laborales de 30 horas. Además, otra característica del empresario es que desarrolle su actividad, su trabajo de forma habitual en la empresa. No puede ser un empresario que viva en Madrid y la empresa la tenga en Elche, porque si no, no está viendo lo que está ocurriendo a diario. Que no desarrolle por sí mismo la medicina de la salud, que ya deberíamos haber comentado en clase y deberíamos haber hablado ya de ello, ya deberíamos saber qué es la medicina de la salud. Y que no se trate de ese tipo de empresas que tiene ese tipo, a su vez, de actividades que se consideran especialmente peligrosas. ¿Y cómo sé yo cuáles son las actividades especialmente peligrosas? Pues porque os lo he puesto aquí. Viene recogido en el Real Decreto 39/1997 de los servicios de prevención. Hay un listado de actividades que cuando una empresa, aunque sea una empresa de 5 personas solo allí trabajando, que cumple todas las características, pero en el momento que se dedica a esta actividad, esa empresa ya, el empresario no puede ser el servicio de prevención. Por ejemplo, hay cosas tan variopintas, pero tan peligrosas como actividades, os lo señalo aquí, actividades de fabricación y manipulación y utilización de explosivos. A ver si soy capaz de hacer un rectangulito decente. Pues si esa empresa se dedica a hacer explosivos o los utiliza, aunque sea pequeñita la empresa, el empresario ya no puede ser el servicio de prevención. O que se trabaje con agentes biológicos, por ejemplo, un laboratorio. O que se hagan trabajos de minería. O inmersiones bajo el agua, de buceo, una empresa de buceo podría ser. Bueno, pues
Cuando se dedica la empresa a todas estas actividades o a una de ellas que viene aquí en el listado, que no hay que sabérselo de memoria, que simplemente lo pongo aquí para hacer las actividades y que sepamos cuáles son, pues ya descartamos que el empresario sea su propio servicio de prevención. Siguiente modalidad. Designar a uno o varios trabajadores. Pues esto es que el empresario, bien porque no puede acogerse a esa modalidad o bien porque no quiere acogerse, un día dice tú y tú sois el nuevo servicio de prevención. Es que yo estaba aquí trabajando tan ricamente ya y sois el nuevo servicio de prevención. ¿Cuándo o qué características tiene que tener esta modalidad? Pues que se elija el número adecuado de trabajadores para el tamaño de la empresa y para las características de la empresa. Además, evidentemente, todo lo que necesiten esas personas para hacer su función de servicio de prevención lo tiene que poner a su disposición el empresario. Es decir, debe dotarlos de medios materiales necesarios. Necesitan una oficina donde sentarse y hablar, necesitan un ordenador, una impresora, pues eso lo tiene que poner la empresa. Debe dejar además que el tiempo necesario a estos trabajadores y trabajadoras para que realicen esta actividad preventiva. No puede ser al final, cuando acaba tu jornada, encima te ha tocado la prevención. No. Habrá horas en las que no tengas que trabajar porque estás realizando tu labor de prevención. Además, no pueden ser solo trabajadores sin más, tienen que tener una capacidad correspondiente a las funciones que desempeñan. Y volvemos otra vez a la formación. Y por motivo de las funciones que están realizando esas personas en materia de prevención, no pueden ser despedidos. Si no, pues la gente estaría vendida. El empresario te obliga a ser servicio de prevención y a la primera que abres la boca diciendo es que el suelo es resbaladizo y debería cambiarse por otro, que fuera un poco más poroso y no caer. Lo que me propone, gastar mi dinero a la calle. No. Por las funciones que realizas como servicio de prevención, no puedes ser tirado a la calle. Venga, vamos con el siguiente servicio, la siguiente forma de organizar. El servicio de prevención propio. ¿Qué es esto? Pues que la empresa tiene ya determinada magnitud y decide contratar que parte de sus trabajadores sean precisamente técnicos especializados en prevención de riesgos laborales. Es decir, contrata a prevencionistas titulados para que realicen únicamente esa función y les paga por ello como a otro trabajador o trabajadora más. ¿Para qué está pensado esta modalidad? Pues para cuando las empresas ya son grandes, para más de 500 personas trabajando o menos de 500, pero más de 250. Es decir, si la empresa está entre 250 y 500, pero tienen actividades de riesgo especial. ¿Recordáis esto? ¿Este listado de actividades consideradas especialmente peligrosas? Pues para esas empresas está pensado. O también cuando, por la peligrosidad de la actividad de la empresa o el número de accidentes que haya ocurrido, la autoridad laboral, que podría ser un tribunal o un juez, o la inspección, decida que da igual el tamaño de la empresa, al final, mira, tenéis que contratar un servicio de prevención propio. Tenéis que tener a alguien aquí permanentemente vigilando la prevención de riesgos laborales. Vamos al servicio de prevención ajeno. Pues sería lo mismo que el propio, solo que tú contratas a alguien que no va a formar parte de tu empresa. Es como una subcontrata. Es como si contrataras a la asesoría jurídica. En mi empresa no hacemos la declaración de IVA, no presentamos los impuestos, nosotros directamente, porque hay una empresa que nos la hace, que suele ser una asesoría, ¿no? Pues de la misma manera que existen las asesorías jurídicas, las asesorías que te hacen las nóminas, etcétera, también existen estas empresas de prevención de riesgos laborales específicas y especializadas en ello y que las contratas para esta función. Como ya he dicho, son entidades especializadas en gestionar la prevención de riesgos, tienen un seguimiento muy importante por parte de la administración pública, tienen que estar autorizadas, de hecho, por la administración pública y antes, hace años ya, cuando contratabas a la mutua de accidentes, pues ya te daba el servicio de prevención en muchas ocasiones, pero luego, por ley, se disoció, se separaron las empresas, era obligatorio separar la empresa que llevaba la mutua de la empresa que lleva la prevención del servicio de prevención de riesgos laborales, aunque suelen todavía estar en el mismo grupo empresarial. Y por último, el servicio mancomunado.
Bueno, pues el servicio mancomunado se ha pensado para, sobre todo, aquellas pequeñas empresas que evidentemente tienen que tener un servicio, no pueden tenerlo interno y todo esto de la prevención de riesgos laborales les supone un costo terrible y para que no sea tan grande, pues bueno, han pensado en ellas y han dicho podéis compartir el servicio de prevención ajeno. ¿Cuándo ocurriría esto o cuándo se les permitiría? Pues cuando sean varias empresas que trabajan en el mismo centro de trabajo o en el mismo edificio o en el mismo centro comercial, que esto se da mucho, o que pertenecen al mismo sector productivo incluso, o que están incluso también en el mismo polígono industrial o área geográfica, que podrían estar en el mismo municipio. Y solo para empresas que no estén obligadas a tener un servicio de prevención propio. Si esa empresa no está obligada a tener un servicio de prevención propio, puede pagar un servicio de prevención ajeno, pero le es un coste muy alto y hay empresas de su mismo sector o de su misma área geográfica o que están en su mismo edificio o en su mismo polígono, etcétera, o que se dedican a lo mismo que ellos y entre varios pueden pagar a un mismo servicio de prevención, pueden hacerlo y se ahorran un dinero. Ya digo que lo típico de esto, ¿qué es? Pues el centro comercial. Por ejemplo, vamos a pensar en la Aljub. Puede que haya allí una tienda que venda ropa, otra que vende calzado y otra que vende complementos y bisutería. Acogiéndose a esta ley, pueden ponerse de acuerdo las tres tiendas y decir vamos a pagarle al mismo servicio de prevención ajeno, vamos a contratar a la misma empresa de prevención de riesgos laborales para que nos haga ese servicio porque al fin y al cabo estamos en el mismo centro comercial, es decir, nos afectan los mismos riesgos de las escaleras mecánicas, de los mismos suelos, de la misma instalación eléctrica, más o menos lo mismo, nos dedicamos más o menos a la misma actividad y entonces pues nos va a hacer más o menos el mismo trabajo, la misma función, pero nos va a salir más barato si lo contratamos entre tres. Eso es el servicio mancomunado. Y hasta aquí llegaría el segundo vídeo. No quiero alargarlo más porque ahora viene otra parte que es la participación de los trabajadores en materia de prevención. Y se suele confundir lo que acabamos de ver, que vamos a hacer una actividad, que es cómo se organiza el servicio de prevención de una empresa, con que los trabajadores y trabajadoras tenemos derecho a participar en la empresa en materia de prevención de riesgos laborales. No es lo mismo. No se tienen las mismas funciones. No sirve para lo mismo. La participación es eso, una cuestión simplemente de democracia. Que las personas que trabajan en una empresa tengan derecho a hablar, a opinar, a ser consultadas por parte de la empresa en ciertas materias. Pero el servicio de prevención lo que tiene es una obligación, que es ya la de crear ese plan de prevención de riesgos laborales y ya dedicarse de una manera, pues digamos, un poco más profesional, sobre todo cuando estás contratando a alguien que es específico de esa materia. Así que paro aquí, ya sabéis, del vídeo este y de las diapositivas que ya hemos visto hasta ahora, pues vamos a tener una actividad en clase, así que hay que repasarlo. Hasta ahora.